Continuando con la clase de física, vamos a hacer estos ejercicios ya que vimos en la teoría cómo se hacían los cálculos para cuando tengamos resistores en serie y resistores en paralelo, cómo se calcula el R equivalente y qué se calcula cuando tenemos en serie y cuando tenemos en paralelo. Entonces vamos a hacer este ejercicio tenemos una batería de 18 voltios. Esta información nos indica que este es el positivo y este es el polo negativo. Una vez que tenemos esta información, nosotros vamos a identificar que la corriente va a tener este movimiento. Entonces vamos a tener corriente y esta corriente se va a subdividir. Si tiene esta dirección, quiere decir que aquí vamos a tener una corriente y una corriente. Entonces vamos a tener corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Al sumar corriente 1 más corriente 2 más corriente 3, lo que vamos a tener es corriente total. Y iniciamos con la ley de Ohm, donde nos establece que voltaje es igual a corriente por resistencia. Una vez que tenemos esos, definimos que al despejar corriente tenemos que voltaje o diferencial de potencial va a ser igual, corriente va a ser igual a diferencial de potencial sobre resistencia. Y la resistencia va a depender por cada una de ellas. Como tenemos tres resistencias y aquí tenemos un solo voltaje, entonces podemos ir calculando cuánto es el amperaje por cada una de ellas. Inclusive podemos ver si nosotros sacamos el R equivalente, podemos calcular la potencia, ya que sabemos que potencia que va a ser igual a diferencial potencial dividido entre R o corriente al cuadrado multiplicado por R. Entonces aquí sí vamos a necesitar las R equivalentes para calcular las potencias, ¿verdad? Dependiendo de todas las consideraciones. Una vez que tenemos esto, podemos empezar a trabajar con el R equivalente, que sería la aplicación de esta parte. Como están en paralelo, entonces nosotros definimos que en paralelo tendríamos 1 sobre R equivalente va a ser igual a 1 sobre 3 más 1 sobre 6 más 1 sobre 9. Y aquí sacamos o calculamos el mínimo común múltiplo, que sería 18. 18 entre 3 nos da 6, 18 entre 6 nos da 3, 18 entre 9 nos da 2. Bueno, una vez que tenemos eso, ya podemos calcular que son 6 más 3, 9, 10, 11. 11, 18, ¿vale? 1 sobre R equivalente. Quiere decir que R equivalente va a ser igual a 18 sobre 11 ohmios. Bien. Una vez que tenemos esa parte, podemos ir identificando cuánto van a ser los amperajes que van a entrar en cada una de esas cargas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con la aplicación que teníamos de corriente. Entonces, corriente 1, ¿a qué va a ser igual? Al diferencial de velocidad sobre R1. ¿Cuál es el diferencial? Diferencial potencial son 18 voltios entre R1. R1 son 3 ohmios y aquí tenemos 6 amperios. Y 2, nuevamente delta B, porque el voltaje es el mismo. 18 voltios son los mismos 18 voltios que están trabajando ahí. Entre R2, entonces sería 18 voltios entre el segundo, que son 6 ohmios. 18 entre 6 es a 3 amperios. Y a la 3, diferencial sobre R3, 18 voltios sobre 9 ohmios, sería 2 amperios. Si sumamos esto con 6 más 3, 9, 11 amperios total. Entonces aquí ya tenemos corriente 1, 6 amperios, corriente 2, 3 amperios, corriente 3, 2 amperios.
Corriente total, 11 amperios, como la suma que teníamos aquí internamente en el principio. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos calcular ahora? La potencia. La potencia va a ser igual al diferencial de potencial. Diferencial de potencial, que ya sabemos que son 18 al cuadrado, entre R equivalente. El R equivalente son 18 sobre 11. Entonces ahí podemos hacer el cálculo. 18 al cuadrado entre 18 sobre 11 nos da 198 watts. Y podemos hacer con I al cuadrado por R. I al cuadrado, ¿a qué es igual I al cuadrado? I total, ya tenemos la suma que son 11. Entonces 11 al cuadrado por el R equivalente. ¿Cuánto es el R equivalente? Son 18 sobre 11. Y esto es igual a 198 watts. Entonces podemos comprobar, tenemos la misma respuesta, ya podemos hacer el cálculo y poder definir qué es lo que se desarrolló en todo el circuito que tenemos. Bien, continuamos con el ejercicio 2. En el ejercicio 2 tenemos un circuito de esta manera, tenemos nuevamente un voltaje, una fuerza electromotriz, una batería de 20 voltios, donde ya nos define que este es más y este es menos. Y tenemos esos resistores de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos aplicar es hacer esta parte, que es el R equivalente de este es en paralelo, y tenemos el R equivalente de este, que sería en serie. Entonces, en serie es más fácil porque lo único que hacemos es sumar directamente. Entonces, tenemos 4 más 5 nos da 9. Seguimos teniendo 20 voltios aquí. Y tenemos ya aquí este que sería 9 ohmios. Y este sería el equivalente. ¿verdad? El equivalente, el R equivalente 1 sería 1 sobre 7 más 1 sobre 3. Mínimo común múltiplo, 21. 21 entre 7 a 3, 3 por 1, 3. 21 entre 3, 7 por 1, 7. Entonces tenemos 10 sobre 21. Ese sería 1 sobre R equivalente 1. Entonces el R equivalente 1 sería el inverso, que sería 21 sobre 10. Entonces ya tendríamos que el R equivalente de este sería 21 sobre 10 ohmios. Ahora aquí nos quedó en serie. Y en serie lo que tenemos que hacer es una suma directa. ¿no? Entonces el R equivalente 2, pues R equivalente 3, ya que el R equivalente 2 salió de aquí. Entonces tenemos el R equivalente 3, que sería los 21 sobre 10, que son estos, más 9. Nuevamente, como es una fracción, es una suma directa, entonces sacamos el mínimo común múltiplo, 10, 10 entre 10 a 1 por 21, 21, 10 entre 1, 10 por 9, 90. Entonces, una vez que tenemos esa aplicación, ya podemos hacer el cálculo y podemos definir la respuesta. Serían 9 más 21 sobre 10. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Serían los 9 multiplicados de un solo, aplicando la fórmula, tendríamos en el cálculo 21 más 9 11.1. Tenemos 11.1 ohmios. Esos 11.1 ohmios
es el R equivalente total. Entonces, ¿qué es lo que podemos definir ya? Que corriente es igual a diferencial de potencial sobre el R equivalente. El R equivalente ya lo tenemos y tenemos el diferencial potencial que es 20 sobre 11.1. Entonces ya podemos definir que 20 entre 11.1 es igual a 1.8. 1.8 P. Esa va a ser la corriente que va a estar trabajando en este circuito. Una vez que tenemos esa parte, podemos calcular potencias como lo hicimos anteriormente, donde potencia va a ser igual a delta B sobre R equivalente. Entonces tenemos 20 al cuadrado sobre R equivalente, que es 11.1. Entonces tenemos 20 al cuadrado entre 11.1 es igual a 36 watts. Bien, en el último ejercicio tenemos una consideración que hay que tomarla en cuenta, donde lo que nos presenta es nuevamente una fuerza electromotriz, donde es una batería, pero tiene una resistencia interna. La batería es de 20 voltios y la resistencia interna es de 0.3 ohmios. Entonces esta resistencia interna es como que tuviéramos una resistencia en esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos un equivalente de resistencias en serie, un equivalente de resistencias en serie que habría que evaluar primero. Al ir desarrollándolo por parte, entonces ya tenemos que aquí son 20 voltios y aquí tendríamos nuestra primera resistencia de la suma de los dos más 0.3, seríamos 2.3 ohmios. Y esta sigue igual y esta sigue igual. Y estas que están en serie las sumamos. 7 más 1, 8 más 10, 18. Entonces tendríamos 18, aquí 6 y aquí 8. Nuevamente, en este circuito tenemos resistencias en paralelo. Tendríamos que hacer el R equivalente. Y el R equivalente ya sabemos que van a ser fracciones. Entonces 1 sobre R equivalente es 1 sobre 6 más 1 sobre 18. Bien, sacamos mínimo con un múltiplo, 18. 18 entre 6 es a 3, por 1 con 3. 18 entre 18 a 1, por 1, 1. Al final tenemos 4 sobre 18. Mitad de 4, 2, mitad de 18, 9. Como es 1 sobre R equivalente, entonces el R equivalente sería el inverso, sería 9 entre 2. Al final vamos a tener un circuito totalmente en serie, donde teníamos los valores 2.3, 9 entre 2 y 8. Si lo sumamos, el R equivalente va a ser la suma normal, 2.3 más 9 sobre 2 más 8. Al sumarlo directamente tenemos 2.3 más 9 entre 2 más 8 nos da 14.8 ohmios. 14.8 ohmios. Una vez que tenemos el R equivalente, entonces ya podemos determinar la corriente. La corriente va a ser igual
A diferencial de potencial sobre R equivalente. 20 voltios sobre 14.8. Entonces son 20 voltios entre 14.8 nos da 1.35 amperios. 1.35 amperios. Y podemos calcular la potencia. Como aquel anterior la calculamos con diferencial de potencial, esta la vamos a calcular con corriente. Entonces corriente al cuadrado por R equivalente. Corriente al cuadrado, 1.35 al cuadrado por R equivalente, 14.8. Entonces tenemos 1.35 al cuadrado por 14.8 nos da 26.97. Entonces la potencia es 26.97 watts. Esa sería la